vamos a dar inicio a esta segunda charla nocturna que la hemos denominado Pijama Lecture Parties. Lo que hoy día vamos a ver es un tema bastante específico y está relacionado con cuáles son las soluciones de storage que tiene Amazon Web Services. Particularmente en esta sesión vamos a ver tres casos. Vamos a ver un caso de una solución específica que se llama File Gateway Storage, otra de Tape Gateway y otra de volúmenes. Está orientado muy concretamente a la problemática del storage, ¿cierto? En el mundo enterprise hay diferentes situaciones en donde se requiere de capacidad de almacenamiento para diferentes usos, para, por ejemplo, sistemas de archivos, que es el primer caso, para todo lo que es los sistemas de respaldo en cintas, que es el segundo, y para lo que es la gestión de discos o de volúmenes para poder presentarle a servidores o compartir información entre servidores, ¿cierto? A manera de un disco o de un volumen. Entonces, como le decía, es algo técnico, concreto, específico, y la idea es que podamos ir desarrollando. Amazon Web Services se dedica específicamente a proveer de una serie de servicios que están basados, ¿cierto?, en servicios del tipo Pay as you go, es decir, por consumo, que me permiten a mí la flexibilidad de poder consumir y pagar solamente aquello que uso de una manera muy rápida, muy flexible y también con los componentes de seguridad y de fiabilidad que uno espera para un tipo de solución como esa. ¿Ok? Amazon es indiscutido el líder en este segmento de la industria, partió hace ya bastante tiempo, está siempre a la cabeza de todo el desarrollo y el que tiene la mayor cobertura a nivel regional, y son precisamente aquellos que están hoy día liderando todo este panorama de cloud providers. Ya hay otros cloud providers, por supuesto, en el mercado que tienen soluciones similares, pero aquí la idea es que podamos entender específicamente el offering de AWS con respecto a este tema particular que es el storage. ¿Ok? Hay una cosa muy importante y que también, sobre todo nosotros que estamos en Latinoamérica, y esto es una preocupación de muchas de las personas que hoy día están a cargo de temas de tecnología, de temas de infraestructura, de cómo se solucionan los temas ¿cierto?, de conectividad, de comunicaciones, la fiabilidad de las comunicaciones. Entonces ahí Amazon también es un precursor en ese sentido. Existe el concepto de regiones y de zonas de disponibilidad que precisamente están orientados a poder solucionar o a poder dar respuesta a esas problemáticas. En el caso de Latinoamérica, ¿cierto? Hay un hub muy importante en Brasil, pero para todo lo que es la conectividad para digamos, países del bloque andino, como somos todos nosotros, es decir, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, hay una conectividad directa a través del backbone que va hacia Estados Unidos, y también existen otros conceptos como puntos de acercamiento, que se llaman como los edge, es decir, hay toda una infraestructura por detrás, no son solamente esto que es un concepto más de data center, sino que hay toda una infraestructura que permite mejorar esa conectividad y asegurar la fiabilidad en todo este proceso del consumo y el uso de los servicios que brinda Amazon. A nivel de servicios, Amazon tiene un catálogo súper potente y que va creciendo con el día a día. Este es un mapa, de hecho, que no contiene los 212 servicios que se contabilizaron hace poco ¿cómo se llama? En un artículo ahí de Amazon que es para el 2020, porque cada día van saliendo nuevos servicios. De hecho, cada vez que se hacen los eventos de Amazon, que se llaman los Reinvent, se hacen lanzamientos de nuevos servicios y por lo tanto, o van actualizando, sacando versiones mejoradas de los ya existentes, incluyendo nuevas funcionalidades o ampliando la cobertura del tipo de servicio. Entonces hay un catálogo muy, muy potente, hay una plataforma por detrás que soporta no solamente, digamos, los servicios como tal, los que se consumen, sino que hay todo un framework de seguridad y gestión, está todo lo que es la gestión de aplicaciones, hay por otro lado un marketplace donde muchos proveedores terceros pueden dar soluciones basadas en infraestructura de Amazon, que permite poder tener un ecosistema que es bastante nutrido, que es bastante heterogéneo y que permite que yo pueda acceder en diferentes formas a los diferentes servicios que hoy día tiene Amazon. ¿Ok? Este es un capítulo importante también y es muy específico para Latinoamérica, que son todos los temas de compliance, es decir, qué pasa con los temas regulatorios. Cada país en la región ha venido trabajando
en definir cómo se va a ocupar o cuáles son las normativas para el consumo de servicios basados en cloud provider y sobre todo si son cloud provider que tienen presencia no necesariamente local en su infraestructura. De hecho, hoy día Amazon tiene está poniendo oficinas en prácticamente toda Latinoamérica. Hace mucho tiempo inició en Brasil, ya tiene presencia fuerte en Chile, en Perú está iniciando operaciones, lo mismo pasa en Colombia. De hecho, nosotros trabajamos muy de la mano del equipo de Amazon en la región. Y una cosa interesante es que Amazon tiene este sitio, que ahí le dejamos el link, que se llama atlas.aws, que es un sitio que permite ver, ¿cierto?, cuáles son los diferentes documentos y las diferentes regulaciones que existen por país y que hacen y demuestran que los diferentes tipos de servicio cumplen con aquellas regulaciones que tiene cada país. Este sitio es algo que está constantemente en evolución porque evidentemente los países van mejorando y sacando nuevas versiones de sus regulaciones, por lo tanto hay un equipo completo de Amazon que está solamente dedicado a esto y que va actualizando la información y que permite, en el caso de compañías que, ¿cierto?, tengan que justificar ante los diferentes organismos reguladores qué es lo que van a utilizar, ¿cierto? Y aquí tienen unos recursos, tienen documentos, tienen plantillas que pueden utilizar que les van a ayudar a asegurarse que están cumpliendo con las diferentes regulaciones por país. Aquí podemos ver, digamos, los casos de Chile y Colombia. Cada día están apareciendo más países y se están actualizando las regulaciones, pero es súper importante porque no solamente estamos hablando de que Amazon tiene una cobertura a nivel de comunicaciones, tiene un catálogo de servicios que es bastante amplio, sino que además, y esto es muy importante para muchas industrias como la banca, servicios financieros, ¿cierto?, o organismos de gobierno, de asegurarse de que si van a consumir, van a acceder a este tipo de servicios, van a poder hacerlo tal como la regulación de sus países se lo pide y que si tienen un compliance, ¿cierto?, tienen una auditoría, una revisión, están cumpliendo lo que está determinado por cada país. Así que eso es súper importante también y eso es una preocupación que tiene Amazon para ir respondiendo a las dudas y a las necesidades que tiene cada país y cada tipo de industria. ¿Ok? Eso es Amazon. La idea es que esto fuera una introducción relativamente corta, porque lo que queremos es tratar de entrar ya rápidamente en el tema del storage, o sea, cuáles son las soluciones de storage y particularmente un subconjunto de aquellas soluciones. La verdad es que Amazon tiene varios tipos de storage, ya vamos a mencionarlos muy rápidamente porque queremos ir a algunos casos empresariales. Pero básicamente, y una de las cosas que uno siempre empieza a ver cuando empieza a entender esta problemática de la gestión del storage en un entorno corporativo, ya hay varios niveles. Una de esas cosas es, por supuesto, el costo. Ya las soluciones de storage empresarial no son cosas baratas, o sea, adquirir una solución de storage ya de los grandes proveedores de storage, estamos hablando de hardware, estamos hablando de dispositivos físicos que hay que disponer en un data center, ¿cierto? Hay todo un proceso de instalación, de configuración, ¿cierto? De niveles de garantía, y que por tanto representa una parte importante de lo que significa el costo de gestionar storage. Tiene que haber también eso está relacionado directamente con los tiempos, qué es lo que significa implementar esto, qué pasa cuando el storage empieza a quedar corto, es decir, cuando ya el negocio, ¿cierto? Hoy día estamos en una época en donde generamos mucha información, muchos datos, y eso se ve reflejado fuertemente, ¿cierto?, en este tipo de infraestructura, donde el negocio genera muchísima información constantemente. Además tenemos temas regulatorios, muchas de las industrias, ¿cierto?, hoy día exigen los organismos regulatorios que haya un respaldo de cierto tipo de información por una cantidad bastante importante de tiempo, años, estamos hablando inclusive, por ejemplo, 5 años en muchos casos, ¿cierto? O al menos 2 años, donde tengo que almacenar desde las grabaciones telefónicas de un data center hasta, ¿cierto?, las conversaciones por chat, si fueron en sistemas en línea, o los documentos, o inclusive escanear los documentos físicos que se generaron en algún procedimiento, ¿cierto?, en algún proceso de negocio y poder tenerlos respaldados en un medio magnético, en un medio digital, para poder acceder a ellos en caso de
¿cierto?, alguna demanda, de alguna situación, ¿cierto?, coyuntural con los clientes o con el gobierno. Entonces, hay una serie de escenarios que son complejos, ¿cierto?, de gestionar. El tema de la escalabilidad de estas soluciones, ¿cierto?, pasa necesariamente por ir adquiriendo más infraestructura. Esa infraestructura va quedando obsoleta, como cualquier cosa tecnológica, ¿cierto? Después de 2, 3, 4 años, ¿cierto? Las tecnologías van cambiando, los tipos de disco también tienen un desgaste natural. Por lo tanto, hay toda una problemática de trabajar en el storage tradicional, ¿cierto?, en el storage físico, y también qué es lo que está pasando hoy día con el negocio que ¿cierto?, está generando cada día más información, y esa información requiere de un tratamiento especial. Entonces, hay un problema ahí, y donde precisamente lo que uno busca, ¿cierto?, es una solución que sea segura, ¿cierto?, que sea escalable, que sea flexible y que también que tenga un control de costos. Aquí tenemos un modelo muy simple, ¿cierto?, donde yo tengo diferentes tipos de información, como por ejemplo tengo bases de datos a través de volúmenes, o tengo que respaldar esa información, ¿cierto? En un ambiente empresarial yo voy a tener diferentes tipos de necesidades que parten desde, ¿cierto?, el tema de los archivos que acceden los usuarios en un sistema de discos compartidos, o hasta, ¿cierto?, los volúmenes o los respaldos que tengo que ir sacando de mis servidores o de la información crítica del negocio. Entonces hay toda una logística por detrás de eso. ¿Cuáles son los factores, cierto, que llevan a que se pueda ver qué solución de storage o qué es lo que yo necesito cuando estoy seleccionando una solución de storage? Obviamente hay un tema económico, un tema del costo. Si fuese un cierto, sobre todo en el storage físico, hay una inversión inicial muy grande, porque tengo que adquirir el storage de manera inicial. No puedo pagar, claro, puedo tener cosas financieras, qué sé yo, pero tiene que ver más que nada con un tratamiento de capitalización, perdón, y financiamiento, pero básicamente es una deuda que yo adquiero, y eso se me vuelve, ¿cierto?, algo un presupuesto que tengo que tener. Idealmente, hoy día y en el mundo cloud, esto es algo muy, muy deseable, muy esperado, es el tema del consumo por uso, y por aquello que efectivamente uso, y no por la capacidad que no uso, que puede pasar, ¿cierto?, en muchos tipos de infraestructura, porque yo voy a comprar un storage con una cierta capacidad, pero lo más probable en que yo utilice toda esa capacidad va a pasar un tiempo, entonces tengo una capacidad ociosa, pero la tengo que adquirir desde el principio. Hay un tema también que tiene que ver con la facilidad, ¿cierto?, que no necesite de especialistas cada vez que tengo, ¿cierto?, que configurar algo, algún sistema de replicación, o el tema de auditoría, o en el tema de despejamiento. Hay una serie de cosas que también son importantes, porque cada solución de storage puede tener diferentes complejidades y necesitar diferentes tipos de especialistas o especialistas de marca. Vamos a ver y vamos a entender que dentro del mundo del storage hay diferentes soluciones, pero aquí vamos a tratar de simplificar un poco por ánimos de la presentación de los tipos de storage, y básicamente vamos a ver que existen, bueno, insisto, hay más, pero aquí vamos a tratar de encajonarlos en 3 tipos. Una, que es el block storage, que está basado básicamente en un storage, raw storage o crudo, que es disponibilizar de bloques de espacio para poder acceder a eso en manera de disco. Ahí hablamos de, ¿cierto?, de los tipos disco y Unix, ¿cierto?, como NFS, o como Windows, Microsoft NTFS, es decir, aquellas cosas que nosotros entendemos que se montan como una partición, ¿cierto?, que se disponibilizan como un volumen o un disco en un determinado servidor. A eso se le denominan block storage. Después tenemos, ¿cierto?, los file storage, que están manejados por un sistema de archivos, ya como nosotros lo entendemos, ¿cierto?, una estructura de directorios donde yo puedo disponibilizar información basada en, digamos, en árboles, como es lo típico, ¿cierto?, de un esquema de directorios y subdirectorios, y que usualmente los sistemas operativos nativos me brindan, ¿cierto?, de ese acceso. Yo en el caso de Windows los veo como carpeta, ¿cierto? En el caso de Unix lo voy a ver como una estructura de árboles basados en slash, etcétera, etcétera. Y por otro lado también tengo el tipo de storage que está basado en objetos, ya que la idea es encapsular la data y que esa data tenga a su vez atributos, es decir, no es solamente guardar un archivo
en un bloque, como en el caso de un block storage, o guardar un archivo dentro de un directorio, ¿cierto? Sino que además yo guardo un objeto y ese objeto tiene otra información adicional, la cual yo puedo utilizar para diferentes medios, para indexar, ¿cierto? Para tomar control de eso, como versionamiento, como, ¿cómo se llama? Procesos de auditoría, políticas de acceso, es decir, hay toda una dinámica que se logra ahora teniendo un storage donde yo lo que identifico es un objeto y ese objeto tiene una metadata o atributos adicionales, ya que son mucho más potentes para poder hacer cosas un poco más complejas. Entonces, esto en términos muy amplios es lo que nosotros vamos viendo que son los tipos de storage, soluciones de storage que existen en el mercado y particularmente Amazon también tiene ese modelo, ¿cierto? Y lo va identificando en diferentes tipos de servicios. Vamos a ver que para el caso de los block storage, el servicio se llama EBS, precisamente, ¿cierto? De Elastic Block Storage. También tenemos los basados en File Storage como FS. Aquí es muy común encontrar la palabra la letra E de Elastic, o sea, de elástico, que tiene la connotación, ¿cierto? De que, ¿cierto? Puede escalar y puede crecer, ¿cierto? Yo lo puedo administrar de manera dinámica. Está también sistemas de storage basados específicamente, para servidores Windows. También tenemos los tipos de storage basados en buckets, que se denominan S3, y hay un tipo de bucket especial que se llama Glacier, que permite un almacenamiento muy barato, ¿ya? Y que tiene la connotación de que se usa para casos en donde yo, por ejemplo, necesito respaldar información, pero esa información yo no la necesito acceder de manera inmediata. Eso puede tratarse, por ejemplo, de cierto tipo de respaldo, información que yo puedo acceder de manera muy aislada en el tiempo. Por ejemplo, muchos de estos se usa para los temas regulatorios, en donde yo estoy obligado, ¿cierto?, a guardar cierto tipo de información, pero yo sé que la probabilidad de que me pidan acceder a esa información es muy baja, entonces Amazon me provee de este servicio que literalmente lo que hace es congela, con el glacier viene de cierto de un glaciar, esta información la pone ¿cierto?, dentro de un glaciar y me permite a mí a un costo muy bajo poder tener esa información y hay un proceso de recuperación que vamos a verlo un poquito más adelante, explicarlo, no vamos a ver grandes detalles técnicos, pero por lo menos vamos a tratar de explicar de qué se trata, ¿cierto? A diferencia de S3, que se hicieron la trivia, ¿cierto? Que es Simple Storage Service, que es uno de los conceptos más conocidos de Amazon en almacenamiento, ¿cierto? Donde yo almaceno objetos y tengo ciertos niveles de acceso a esos objetos, ¿cierto? Hay categorías para eso. Por otro lado, tenemos la familia de lo que se denominan los servicios híbridos y precisamente nuestra presentación va a estar basado en ese capítulo particular que son la familia de Storage Gateway, ya los vamos a explicar por qué, ¿cierto? Y luego tenemos otra serie de servicios que están basados en el tema del transporte y el acercamiento de la información, ¿cierto? Desde los data centers corporativos, los tradicionales, hacia el cloud de Amazon. De hecho, otra de las preguntas de la trivia, ¿cierto?, estaba basada en, ¿cierto?, que Amazon tiene un servicio que se llama, ¿cierto?, un Snow Mobile, que es literalmente un camión, ¿cierto?, un trailer, que Amazon disponibiliza para los grandes clientes en Estados Unidos, donde puede hacer, ¿cierto?, el movimiento de sus datos, de su información de manera física. Existen otras versiones de Snow, que son una especie de servidores que se mandan por correo y el cliente los toma, carga su información, se encripta esa información y luego esa información es cargada en los data centers de Amazon para evitar precisamente, porque podemos hablar de que hay clientes que tienen muchísimas cosas y que no necesariamente por temas de tiempo lo pueden hacer con transferencia online, ¿cierto?, por redes, sino que se hace un tema de transporte físico, por eso se habla de transport and edge. Pero en esta sesión particularmente vamos a hablar de la familia de Storage Gateway y en el contexto, ¿cierto?, de un modelo híbrido donde tengo que solucionar ciertas problemáticas de storage en un entorno corporativo, ¿cierto?, un entorno enterprise. ¿Ok? Entonces ahora voy a darle el paso a Nicolás Rodríguez, que está desde Bogotá. Él está a cargo de nuestra área de servicios profesionales y él ahora nos va a contar un poquito de qué se trata este Cloud Journey, cómo empiezo yo a
a pensar o a analizar qué es lo que se requiere, y particularmente recuerden que estamos hablando de storage. Hay, por supuesto, otras problemáticas dentro del Cloud Journey o de la migración hacia la nube, pero aquí en esta sesión estamos hablando de la problemática de la data del storage. Así que, Nicolás, por favor. Buenas noches a todos. Como mencionó Renzo, vamos a hablar un poco de esos escenarios de migración como tal del storage, diferentes flujos y diferentes formas que uno puede analizar una problemática de migración de almacenamiento, y un poco hablar ya del tema en cuestión, del tema de storage híbrido como tal. Cuando estamos empezando en un proyecto de migración de datos, es importante hacernos una serie de preguntas para validar los factores y entender los diferentes casos de uso relacionados a esta data. Por ejemplo, ¿por qué quiero mover la data? Si es por un tema de ahorro de costos, si es para extender temas de pronto de capacidad, si es para recuperación de desastres, o en caso quiero reducir, por ejemplo, las tareas de administración. Esta es una pregunta de pronto un poco simple, sin embargo, es bastante importante para poder que el arquitecto diseñe una solución de la cual están esperando la expectativa el cliente como tal. La segunda pregunta habla más del tipo de data que estoy como tal que voy a almacenar, si es data sensible o si es data definitivamente de usuarios o de aplicaciones, esta data de dónde a dónde va, si es una data que se usa solamente una vez y se migra, o es una data que constantemente está creciendo y está haciéndose incremental, si el acceso como tal a esta es de un solo camino o es bidireccional, y un factor bien importante, todo el tema de red, dado que es un acceso directamente desde el on-premise hacia la nube. Entonces, como vemos estos diferentes flujos, de acuerdo a las preguntas que hagamos, nos puede llevar por diferentes caminos. Nos lleva por un camino de migración de pronto de data offline, que es data, digamos que congelada o data fría, que no cambia mucho y se puede migrar, como mencionaba Renzo, con, con servicios, por ejemplo, de Snow, que es migración tanto en dispositivos, incluso hasta un camión puede recoger la información y llevarla directamente a data centers. O si yo tengo información activa que está cambiando todo el tiempo y requiero migrarla y sincronizarla incrementalmente con los cambios, o empezar a migrar y reducir toda la parte de mi storage local, ya sea SAN o NAS, y empezar a migrar toda mi parte del file server, que es lo que vamos a hablar un poco hoy. También quiero habilitar datasets, digamos, directamente en la nube como volúmenes, o finalmente solamente transferir datos hacia la nube para ser consumida por diferentes actores. Entonces, de acuerdo a las preguntas que uno va validando, puede ir por ciertos flujos y empezar a diseñar una solución que más le convenga al cliente en temas de costo-beneficio y que sea eficiente como tal. Hoy en día, hablando en el campo, digamos, corporativo, los casos de uso están relacionados directamente a necesidades de almacenamiento, pensando en temas de continuidad de negocio, no solamente que la solución funcione, sino que pueda, ante cualquier falla, retomar y tener la menor tiempo de pérdida de información posible a nivel de RPO, por ejemplo. También por temas regulatorios y legislativos, garantizar el almacenamiento a largo tiempo y todo lo que puede exigir mantener esta data por muchos años, temas de costo, en temas de operación, en temas de procesos para poder cumplir con las normatividades que exige hoy en día la industria como tal. Y sin importar, digamos, el punto en el Journey to Cloud que tiene un cliente, todos van a empezar a validar soluciones en la nube con temas de almacenamientos, ya sea porque la capacidad se me está acabando, porque como hablaba Renzo, todo el tema de renovación, licenciamiento, hardware, cumplimiento, operación, especialistas, me va a empezar a hacer una carga de trabajo bastante alta, y con lo que estamos viviendo hoy en día de temas de ahorros y eso, empezamos a ver esas soluciones bastante atractivas para usarlas. Y empezamos a ver temas de mover backups a la nube, poder hacer todo el tema de migrar todo mi file server para ser accedido desde la nube, y también darle a mis aplicaciones on-premise acceso a almacenamiento en la nube. Y esos son como los primeros caminos que toma un cliente a nivel de adopción de almacenamiento. Y cuando hablamos de storage híbrido o escenarios híbridos, ¿qué significa esto? Si uno busca el concepto, puede ser de diferentes formas. Puede ser el consumo entre diferentes nubes, ya sea por ejemplo una privada o una pública, o puede ser un componente como el que presentamos acá, en donde yo tengo un componente local en mi data center on-premise, dado que requiero disponibilizar capacidades a mis aplicaciones, usuarios, y poder extenderme a capacidad de la nube. Hoy en día los clientes tienen como tal un catálogo de aplicaciones y empiezan a mirar cuál de estas puede ser candidata para migrar, cuál de estas de pronto tiene más compatibilidad a nivel de pronto de middleware, o de pronto de backend para mirar a la nube, o de pronto se puede containerizar. Pero como tal también hay aplicaciones que por ciertas cuestiones, ya sean
legales, de pronto de performance, de pronto de compliance, muchas veces no son candidatas para migrarse, a veces son muy complejas, a veces son consumidas por APIs. Por eso precisamente, o los usuarios también requieren de información con una latencia muy baja y tener la certeza y que yo tengo localmente la forma de responderles, aprovechando también las bondades que me da la nube de un almacenamiento más infinito. Y es por eso que empiezan digamos que a validar este tipo de escenarios híbridos que les pueda llevar a extender su capacidad y escalar y dejar de preocuparse por temas administrativos del almacenamiento. Entonces, para entrar en contexto con el tema que hemos hablado y que hemos conversado, vamos a entrar por favor a este link. Déjame lo copio también en el chat de la conferencia. Sí, por favor, Nicolás, si tú puedes conectar, ahora sí, proyectar tu pantalla para que contestemos todos en línea, por favor. Sí, si pueden ingresar a ese link, el que dice, ¿cierto? paulev.com, R1960. Ahí lo pegué en el chat, Renzo. Listo. En el chat, por favor, si no quieren escribirlo, vayan al chat de aquí de GoToMeeting y pueden hacerle clic ahí. Eso yo ya lo acabo de hacer. Nicolás, ¿puedes por favor tú claro que compartir sí, tu pantalla? Yo voy a ingresar como yo. Listo, confírmame si me ven ahí, Renzo. Sí, listo, ya te vemos entonces, ya. perfecto. La pregunta es, ¿alguna vez ha tenido que vivir o has escuchado alguna de estas situaciones? Léanla y con base en la experiencia, con base en lo que han visto, han escuchado, se les hace de pronto similar o se les hace común de pronto este tipo de respuestas y vamos comparando el público por dónde se va guiando como tal o por dónde se va yendo como tal. Está reñido, te cuento. Así parece, estamos en la respuesta A, nos quedamos cortos de disco, y la respuesta D, que es vamos a tener que comprar un storage nuevo. Vamos a ver quién gana. Está ganando el que están cortos de disco. A ver, ¿qué dice el público? Vamos. Vamos, se estabilizó parece. Ahí no sé exactamente cuántos van votado, pero ya miramos a ver. La barra de abajo no me deja ver, pero yo creo que tenemos una buena representación, Renzo, de esta pregunta. Listo. A ver, sí, aparentemente hay gente, un 23% de las personas parece que siempre piden disco de más. Lo que parece que ese 23% entonces está afectando a los de la pregunta A, ¿cierto? O sea, los que piden espacio finalmente le pegan a todo el mundo que, ¿cierto? Que les dicen que se quedaron cortos de disco. ¿Sí? Pero Y eso es una solamente, buena noticia, Renzo. Es una buena noticia porque generalmente cuando van a pedir comprar más discos es donde empiezan a ver que es muy costoso. listo, ok. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente pregunta, Nicolás, para ver qué dice, pero claramente acá el 61% de las personas que contestaron, ¿cierto? Les ha pasado o han escuchado la situación de que, ¿cierto? El disco se quedaron cortos y van a tener que comprar más discos. ¿Ok? Listo. Listo. Vamos al segundo entonces. Cuando pide restaurar un backup, ¿qué es lo que suele pasar? A ver, esta sí parece que es bastante clara. ¿Eh? Ahí está peleado, está absolutamente peleado. Entró recién la D, ¿cierto? Hay gente que le dice que todo funciona impecable, ¿cierto? Que el backup llegó a tiempo y que lo restauraron y que todo funcionó. Pero es un 6%. Lo que la pelea está entre los que el backup se demora tanto que mejor partir desde cero, ¿cierto? Con lo que había que respaldar. Y algunos que dicen la restauración no funcionó y finalmente no saben qué hacer, ¿cierto? Estamos en el plan D, ¿y ahora qué hacemos? Está ahí sí, y aparentemente todo el mundo sí tiene backup, porque nadie ha votado por la A. Yo creo que no hay peor noticia que uno escuchar que no funcionó la restauración, sobre todo en un proyecto que uno tenga en curso, saber que no hay forma de devolverse.
y de pronto hacer un retrabajo así grande. Así es, creo que ya se estabilizó. Ahí puedes sacar lo que tienes ahí, el chat, por favor. Gracias. Listo, entonces aparentemente se estabilizó, está muy reñido, o sea, de hecho está exactamente igual, 46%, 46%, de que, es cierto, el backup o se demora muchísimo en llegar para poder ser utilizado, o el backup llega, pero finalmente no funciona el restaurado, o sea, la información que quería respaldar no era, no, o sea, no me sirve para lo que yo quería ese backup. Que, ¿cierto? Es una situación bastante común que ocurre en este tipo de storage. No sé si alguien quiere compartir con nosotros alguna experiencia, no es necesario que den nombres de culpables, ni que digan de dónde vienen, basta con que hagamos como que si esto fuera una especie, ¿cierto?, de sesión grupal, y si tienen quieren desahogarse, si han tenido alguna vez algún problema de esto, pueden tener el micrófono y digan, yo soy, ¿cierto?, he tenido problemas de backup, lo reconozco. ¿Alguien quiere tomar el micrófono y contarnos algo? ¿Alguien se anima? ¿Me escuchan? Soy Eric Segura. Sí, don Eric, ¿cómo está? Gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy bien, cuéntenos, ¿qué mala experiencia o buena? También alguien quiere contar una mala experiencia, por supuesto, también tiene el micrófono abierto, pero don Eric, cuéntenos, ¿qué nos va a decir o qué nos va a comentar? Lo que pasa es que, según lo que, las dos preguntas, la primera, yo elegí la opción de asignarle más espacio, pero más espacio del que necesitaba, pero en base a lo que me enseñaron cuando empecé a trabajar en informática, que había que proyectar el consumo de espacio en el futuro, o año a año, cuánto iba a crecer mi negocio, como para saber cuántos logs iba, por ejemplo, cuántos logs, cuánta información de la base de datos iba a necesitar. Por lo tanto, siempre como que antes de pedir, cuando me ha tocado hacer este trabajo, he tratado de justificarlo haciendo un análisis para el futuro, por lo menos para 5 años. Y siempre al principio los discos son más grandes, pero después se va justificando. Y para el tema del backup, normalmente lo que pasa es que pide uno el backup que se supone que está en cinta, y a veces el que llegue en cinta se demora una semana y el incidente lo tenéis, no sé si te rompió una base de datos y tenéis que recuperar el último backup y tenéis que empezar de nuevo prácticamente. Y pasa mucho. O sea, pasa en la vida real, pasa en tecnología. ¿Sí? No vamos a hablar porque hay una compañía de cable que lo dice así, pero lo podemos usar sin mencionarla, ¿cierto? Listo, muchísimas gracias, don Eric, por su comentario y su aporte. No sé si alguien tiene otra experiencia que compartir o están todos más o menos de acuerdo por lo que veo o han tenido experiencias similares. ¿Alguien más por acá? ¿Alguien de Perú? ¿Alguien de Colombia? No sé, creo que tenemos más gente por aquí. Listo, yo creo que ya entonces, Nico, creo que ya tenemos una buena muestra de cuáles son las situaciones que han pasado le han pasado a la gente con respecto al tema de los backups, ¿cierto? Y con respecto cuando tienen problemas de espacio en disco, ¿ya? Listo, ¿les parece entonces? Sigamos, por favor. Listo, Renzo, entonces empieza a compartir de tu lado. Listo, voy a compartir. Momento, ¿me avisan por favor cuando vean mi pantalla? Igual también dejen el link abierto que al final vamos a hacer una nueva pregunta en este mismo sistema, entonces aprovechemos que lo tiene una pestaña aparte. Listo, eso, por favor, guarden el link, luego cuando Nicolás les pida, se les va a aparecer una nueva pregunta que la vamos a hacer un poco más, de hecho la vamos a hacer al final. Ok, bueno, veamos ahora cuál es la oferta, cuál es el offering que tiene Amazon particularmente en la familia de Storage Gateway, para entender un poco cuál es el tipo de problemas y cómo podemos utilizar esta familia de servicios para poder resolver determinadas situaciones. Primero que nada, Storage Gateway, ¿cierto? Es una familia de productos que está basado
en básicamente 3 líneas. Una que es para poder disponibilizar sistemas de archivos, o sea, vía ya sea NTFS o NFS, es decir, de tal manera que yo presento un sistema de archivos en un servidor, puede ser en un servidor tipo Windows o también, ¿cierto? Linux o Unix a través de Samba, ¿cierto? Y también a través de NFS. Tengo la familia de volúmenes y la parte para todo lo que es el respaldo de cintas, o sea, de estos cierto software que usualmente nosotros utilizamos y que en el mercado hay varios muy conocidos que cierto se utilizan de manera muy recurrente y que el resultado final de eso es ponerlo en una cinta, y esa cinta es la que finalmente hay un procedimiento administrativo, de hecho, que la cinta se guarda por una cantidad de días, ¿cierto? En un lugar cercano y luego se va a una bodega o va a un sitio alejado, ¿cierto? Porque obviamente también hay unas restricciones de espacio físico, etcétera, etcétera. Ahora, estas 3 familias de productos se basan en un concepto, y es que poseen un gateway, ¿ya? El gateway no es más que una imagen, también puede ser, ojo, puede ser un dispositivo físico, una appliance que tiene, ¿cierto?, un software, en este caso una imagen de un sistema operativo que viene listo, preparado para poder conectarse a Amazon y poder realizar la interacción, y ya la vamos a ver con detalles de estos 3 casos. Pero la consigna general, y por eso se denomina gateway o el family gateway, es que yo tengo, ¿cierto?, un punto intermedio, que es este gateway, que lo recomendable es ubicarlo dentro de las instalaciones del cliente, dentro del data center. Esto viene disponible como una imagen de VMware, de tal manera que me permite a mí, ¿cierto?, instalarlo simplemente y luego configurarlo. No tengo que administrar el sistema operativo como tal, pero puedo también valerme de las funcionalidades que tenga mi Hyper o mi software de virtualización. Y el objetivo de este gateway es hacer las veces de, ¿cierto?, el conector o el comunicador entre la información que físicamente está en Amazon Cloud y que está usualmente en un bucket S3, y también existen las modalidades de Glaciar, que recuerden que el Glaciar es un caso específico para poder almacenar información que tiene acceso no frecuente, y eso va a ser muy, muy común para, por ejemplo, los respaldos de cinta, es decir, donde ahora yo, en vez de pasar, ¿cierto?, lo que grabé a una cinta física, lo que hago es, ¿cierto?, a través de si quieren verlo así, una emulación, tengo ¿cómo se llama?, el concepto de que esta cinta se va ¿cómo se llama?, a almacenar ahora en un bucket S3 de acceso no frecuente, como es un Glacier, o el más, que es el Deep Archive, que inclusive es muchísimo más barato que el Glacier, porque ahí hay 2 niveles de almacenamiento. Entonces, esto me permite, dependiendo de estos 3 casos, que los sistemas, o en el caso del file, los usuarios, ¿cierto?, crean o vean que el archivo aparenta estar físicamente, ¿cierto?, en el disco, en el servidor o en el volumen, pero la verdad es que digamos, eso está almacenado finalmente en Amazon. Entonces, este gateway viene preparado precisamente, primero que nada, para guardar un caché, es decir, tiene un motor de indexación que va constantemente mirando cuáles son los archivos o los bloques que están siendo más concurrentemente accesados, de tal manera que tiene una copia local, pero es una copia, es decir, si hay ¿cómo se llama?, una catástrofe y algo le pasa a ese gateway, en un caso extremo, realmente no es afectado bajo ninguna circunstancia la data, porque eso simplemente que está ahí es, ¿cierto?, el componente que me permite a mí accesar a la información. También está optimizado para la transferencia de datos, es muy rápido, ¿cierto?, cuando se crea, por ejemplo, un nuevo archivo, ¿cierto?, un usuario sube un archivo o en un bloque o una cinta se crea, ¿cierto?, el proceso de sincronización está absolutamente optimizado para ello, y finalmente el archivo o el objeto o ¿cierto?, el recurso que yo estoy respaldando está físicamente en Amazon. Entonces eso nos permite realmente disponibilizar, ¿cierto?, la experiencia del usuario
que no cambia para él porque él sigue viendo lo mismo que ha visto siempre, ¿sí? Sigue teniendo acceso a los mismos recursos de siempre, pero ahora, ¿cierto? No necesito, ¿cierto? No tengo una restricción física de espacio, porque podríamos decir que S3 tiene prácticamente almacenamiento infinito, no necesito, ¿cierto?, hacer lo que nos comentaba Eric, que es hacer este sizing previo para poder asegurarme que tengo capacidad para un crecimiento, sino que aquí simplemente yo hago el uso, ¿cierto?, de ese espacio, y Amazon me va a cobrar a mí por acceder a digamos, por usar ese espacio físico, y si digamos, no lo necesito y elimino los archivos, bueno, dependiendo del tipo de servicio, hay algunas reglas que aplican de cantidad de tiempo que se cobra, de la cantidad de, digamos, de transferencia en el caso de escritura. Hay varias modalidades que las vamos a tratar de explicar más adelante, pero básicamente lo que tenemos es esta familia de productos que está basado en estas 13 verticales: archivos, volúmenes y cintas, que me va a permitir, ¿cierto?, abstraer a la necesidad, ¿cierto?, física y las restricciones, por tanto, que tiene eso, ahora utilizando todo el potencial que me brinda el servicio, sobre todo los servicios S3 de Amazon, y con los niveles de, ¿cierto?, de compliance, de seguridad. Toda la información está encriptada, yo tengo facilidades para poder encriptarla, de tal manera, ¿cierto?, de que no hay problema en el tema digamos, del acceso por terceros. La llave de encriptación, ¿cierto?, es el activo del cliente, no de Amazon, sino que permite precisamente poder hacer esto sea esta transparencia, esta magia, por decirlo así, en el tema del storage. ¿Ok? Vamos a ver el caso de File Storage Gateway, que precisamente está orientado ahora a poder disponibilizar de un sistema de archivos, el típico caso, ¿cierto?, de un sistema en muchos entornos corporativos hay discos, ¿cierto?, hay carpetas que se disponibilizan por grupo de, ¿cierto?, en directorio activo, en Active Directory, donde diferentes personas, diferentes departamentos deben acceder a esa información, ¿cierto? Y ellos la ven finalmente como si fuera un disco típico, el disco G, el Z, el F, depende de cuál, ¿cierto? Y todo el mundo habla, ¿cierto? No, ándate al Z, ándate al disco G, está en la carpeta, ¿cierto? Y permite, ¿cierto?, que la gente, las personas accedan a esa información de manera segmentada, dependiendo de un modelo de acceso que está basado en directorio activo, es decir, en un dominio, en un servidor de dominio Microsoft Windows. Entonces, lo que vamos a ver precisamente es esta opción, ¿ya? Y que implican, como les decía, problemáticas que usualmente necesitamos resolver, como el tema del costo de almacenamiento. Los usuarios, y hoy día hay muchos tipos de usuarios, hay ciertos departamentos, como departamentos de analítica, ciertos departamentos comerciales que utilizan Excel como una gran base de datos, y sus archivos son gigantescos y tienen acceso compartido, y esos archivos cada vez van ocupando muchísimo más espacio y que van ocupando esto, y por lo tanto hay un ciclo constante donde ese espacio, que es cierto, crece, pero no decrece. O sea, los usuarios ponen información pero no la borran, y muchas veces cuando uno va a preguntar dicen no lo borren porque no sabemos si lo vamos a ocupar o no lo pasen a respaldo porque si lo necesito lo quiero tener ahí, por lo tanto no se puede respaldar, no se puede archivar, hay que mantenerlo ahí, y ese es un problema constante que está. El tema, por ejemplo, de la carga operativa y administrativa cuando hay excepciones, cuando alguien por error borra un archivo, ¿cierto? Y quiere tener acceso, oye, me equivoqué, ¿cierto? Y no me di cuenta y borré ese archivo. Podríamos recuperarlo, ¿cierto? Y ahí tenemos que ir a la cinta, o si tengo algún software que me permita hacer auditoría sobre el modelo de autorizaciones de Microsoft, ¿cierto? Yo podría saber quién lo hizo, porque muchas veces el archivo estaba y ya no está. Hay toda una problemática, ¿cierto?, que está orientada a esto. ¿Cuál es la idea básicamente del File Storage Gateway? Como les decía, es poder, ¿cierto?, presentar a un servidor que es el típico servidor, ¿cierto?, de archivos que tiene una organización, poder presentárselo como un disco de tal manera que se conserven absolutamente todos los permisos, las autorizaciones
que tienen esos archivos en el storage tradicional con usualmente, y esto es muy común ¿cierto? En entornos donde Microsoft o Windows es la plataforma de, ¿cómo se llama?, de corporativa para archivos y para acceso digamos, de los clientes a través de sus desktops. Entonces, de presentárselo de esa manera. Físicamente, como les decía, los archivos terminan finalmente en un bucket S3, pero me permite a mí, a través, ¿cierto?, de este File Storage Gateway, que los usuarios tengan la percepción de que los archivos se encuentran realmente en ese servidor, en el servidor que ellos creen o ellos ven como el servidor de ¿cómo se llama?, de disco, o de archivo, perdón. Y todo el proceso de caching, de transferencia, de sincronización, porque también pueden ahora ocurrir otras cosas bien simpáticas, como por ejemplo, que hayan procesos de carga masivos que vengan directamente desde las aplicaciones en el entorno Windows, ¿cierto? O directamente hay otros sistemas que pueden estar ya generándolo directamente en Amazon, por lo tanto disponibilizan de ese archivo, de ese objeto directamente en S3, de tal manera que la sincronización ocurre en ambos sentidos. Pongo un archivo, ¿cierto?, directamente en S3 y lo veo representado en el sistema de directorios de Windows, en ese servidor de archivos, y también al revés, o sea, escribo un archivo y finalmente también lo voy a ver en S3. ¿Cuál es una de las gracias que tiene S3? S3, ¿cierto? Yo puedo activar las políticas de versionamiento, es decir, puedo decirle a S3 cuántas versiones de un determinado archivo lleve. Puedo decirle a S3, ¿cierto?, cuando un objeto es eliminado, es cierto, no se va a ver físicamente porque alguien lo eliminó, y eso es algo que va a pasar en el lado de Microsoft, es decir, que el archivo ya no se va a ver, pero en S3, ¿cierto?, yo voy a seguir viendo la última versión del artefacto antes de que lo borraran, por lo tanto yo lo puedo recuperar y al momento de recuperarlo va a estar nuevamente disponible. Es decir, eso es algo que no necesito de un software adicional o un servicio adicional, sino que ya me lo provee por sí solo S3. Lo mismo, si lo combino con otro tipo de servicios de Amazon, puedo tener auditoría, puedo saber qué archivos, qué usuarios, ¿cierto?, han podido modificar esa información, y básicamente puedo tener un control mucho más selectivo de los objetos o los documentos que estoy almacenando a través de este modelo, de este servicio. Bueno, aquí hay algunas características, digamos, técnicas con respecto a que S3, o sea, este File Gateway tiene soporte para NFS versión 3.4, para NTFS o Samba versiones 2 y 3, tiene todo un manejo de caché local, ¿cierto?, que hasta 16 terabytes, tiene la optimización de transferencia de datos entre este componente. Recuerde, este es un componente, así que finalmente es una imagen de una máquina virtual que ya me provee Amazon lista para poder ser utilizada. Existe también la opción de que esto se compre como una appliance, es decir, un dispositivo físico que se adquiere. Hay proveedores en Estados Unidos que lo venden y que ¿cómo se llama? Yo puedo, en vez de instalar esto como una imagen VMware, lo que hago es la instalo como un dispositivo físico. Entonces, bueno, aquí tenemos un caso de un cliente en Colombia que tenía una necesidad bastante puntual. El storage ya se le estaba quedando chico, tenía muchísimos problemas de administración, de gestión, porque la capacidad de los discos ya estaba al tope, tenían que estar constantemente tratando de limpiar, ¿cierto?, de hacer espacio, de borrar archivos, identificar los archivos más grandes, ir a preguntarle a los usuarios si podían borrar esos archivos, y al mismo tiempo, ¿cierto?, si querían poder crecer, ya tenían un problema de obsolescencia tecnológica, por lo tanto tenían que embarcarse en un proyecto, ¿cierto?, de hardware, ¿cierto?, y de instalar un nuevo storage con todo lo que eso implica, tanto desde el punto de vista de costo como de la complejidad técnica y los tiempos que esto requiere. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? De hecho, aquí estábamos hablando de 1.500 usuarios en una red corporativa que tenían acceso a diferentes carpetas, diferentes niveles, con diferentes permisos. Recuerden que hay todo un modelo corporativo de acceso basado en grupos, basado en, ¿cierto?, usualmente en cómo está conformado en el directorio activo. Y dentro de estos 14 terabytes tenían del orden de 30 millones de diferentes tipos de archivos. Archivos Excel, ¿cierto?, archivos de, ¿cómo se llama?, de imágenes, PDF, muchísima información, ¿cierto?, en un storage tradicional propietario, y que lo que hicimos con ellos fue, a través de este modelo, es instalar el Storage Gateway,
primero hicimos una instancia de un piloto para hacer pruebas de concepto, obviamente siempre el tema de la latencia, ¿cierto? De la experiencia del usuario para ver, ¿cierto? Si se da cuenta o que la transferencia entre las instalaciones on-prem y contra, ¿cierto? El cloud son razonables, ¿cierto? Y no son inhabilitadoras para que el usuario trabaje, ¿cierto? Y que ojalá el usuario tenga la misma percepción que tiene, ¿cierto? Que ha tenido siempre. Obviamente esas son cosas que hay que preocuparse, ¿cierto? Y en este caso nosotros hicimos un piloto, hicimos esta prueba de concepto primero, empezamos de a poco a subir, ¿cierto? A determinados departamentos dentro de la organización para ir viendo cuál era la percepción de ellos, y una vez que ya se demostró que esto era algo viable técnicamente, que desde el punto de vista de usuario esto tenía, ¿cómo se llama?, factibilidad, iniciamos un proceso de migración progresiva, donde fuimos moviendo, ¿cierto?, por área, por grupos de carpeta, un proceso de identificación y de sincronización, de tal manera que en un día, ¿cierto?, a las 4 o 5 de la tarde los usuarios, ¿cierto?, terminaban de trabajar y al otro día volvían y prendían su computador y ellos seguían viendo exactamente la misma unidad montada en su máquina, veían la misma carpeta, veían los mismos archivos. La gran diferencia es que durante la noche nosotros hicimos el proceso de sincronización y ellos ven esto y hoy día no tienen, ¿cierto?, ningún problema de experiencia para poder acceder a estos archivos, con la ganancia adicional, como les decía, de la auditoría, del tema del versionamiento, que ya aquí inclusive ya no se requiere de un sistema de respaldo. Yo ya no necesito respaldar estos archivos, pasarlos a una cinta, porque utilizando exclusivamente el sistema de versionamiento que me provee S3, ¿cierto?, yo logro tener las versiones anteriores de los archivos. Si hay por error una eliminación, ¿cierto?, yo puedo inclusive configurar el tiempo en que una versión va a quedar almacenada. Obviamente hay que tener cuidado porque contra más versiones tenga, estoy ocupando más espacio, o sea, no solamente ocupo el espacio físico del archivo o de la última versión, sino que también estoy usando el espacio de todas las versiones almacenadas que tengo hacia atrás. Por lo tanto, un archivo que pese de 10 megas, si tengo 10 versiones, ¿cierto?, tengo que considerar que tengo la versión actual más 9 versiones anteriores, o sea, tengo 90 megas. Ya, obviamente uno también dice, bueno, yo no necesito, ¿cuál es la probabilidad de que me pidan la versión 1 si ya estoy en la 9? Entonces, ahí, ¿cierto?, se puede automatizar, que cada cierto tiempo yo simplemente mantengo las 3 últimas versiones, ¿ya? Y de tal manera que también optimizar el uso del espacio, porque también tengo que considerar eso como un costo, ¿ya? Pero no tengo ya ese problema de que tengo que estar respaldando cinta, que tengo que tener un proceso de respaldo, ¿cómo se llama?, incremental, o todas esas cosas, porque ya per se S3 me va a proveer de eso y de otras funcionalidades más. A nivel de conectividad, ¿cómo está ese caso desde el gateway local hasta la nube? Ya, bueno, aquí hay un tema, gracias a Nicolás, ¿cierto? Hay un tema súper importante porque, como le decía, y por eso muchas veces hacemos pruebas de concepto, ¿cierto? Una de las cosas principales que tenemos que asegurar en este tipo de proyectos es la calidad, ¿cierto? La calidad y la estabilidad de la conexión entre la infraestructura del cliente, ¿cierto? El data center, el lugar físico donde están los usuarios que acceden y donde están estos servidores, hacia el cloud de Amazon. Muchos de los clientes hoy día ya como también utilizan Amazon para otro tipo de servicio y ya tienen, ¿cierto?, todo un modelo de evolución. Tienen un servicio que se llama Direct Connect, que básicamente es una conexión dedicada que se contrata a través de un proveedor local que está certificado por Amazon y que asegura que se accede al punto más cercano, que por ejemplo en el caso de Colombia corresponde a Miami, de tal manera que ¿cierto?, hay una calidad de conexión, hay un ancho de banda que está asegurado. Obviamente hay un proceso de certificación al momento de la configuración y de instalación, ¿ya? Y eso me permite asegurar eso. Si no tengo eso, ¿cierto?, tengo que ver de qué calidad son mi conexión, digamos, convencional, pero es un punto importante, relevante, digamos, que es siempre de preocupación y de control. Gracias, Nico, por la pregunta. Bueno. Buenas noches. Sí, por favor, adelante. Una duda respecto al Storage Gateway on-premise. Ese Storage Gateway requiere un espacio físico para el almacenamiento de los archivos. Así es. Ese Storage Gateway efectivamente requiere de un espacio físico,
primero que nada, es una máquina, o sea, es un servidor, es un sistema operativo, y el espacio físico que se requiere es para poder administrar el caché local. ¿Ya? Ahí hay un punto de control. La idea de este caché local, recuerden, es poder optimizar el acceso sobre todo a los archivos que son constantemente accesados. Entonces, eso lo administra esta imagen, pero sí. Ahora, hay una regla, uno calcula dependiendo de, ¿cierto?, cuál es la cantidad total de storage que tiene. Uno usa una formulita, ¿cierto?, de que hay un porcentaje de lo que está guardado, porque básicamente es la probabilidad, porque obviamente no todos los archivos se acceden al mismo tiempo, pero yo tengo que cubrir, ¿cierto?, a través de este espacio de caché local y tener asegurado ese espacio, y ese espacio lo puedo ir también modificando en el tiempo. También hay otras estrategias, puedo montar más de un storage gateway, porque si quiero segmentar para separar por tipo de carga o por tipo de departamento, ¿cierto?, podría tener no solo uno, sino que más de uno. Pero sí, la respuesta rápida es sí, requiero de un espacio que, ojo, no es nunca el espacio total del storage, porque solamente se requiere para el tema del caching. ¿Se entiende? Gracias. Listo. Por favor, recuerden, preguntas, bienvenidas ahora o al final. Muchas gracias por la pregunta. ¿Eso? Sí. Otra más por ahí. pregunta, esto reemplaza el disco local por el disco en la nube, ¿cierto? Claro, esto viene ¿cierto?, a reemplazar el servidor de archivos. Recuerde que estamos mirando el file server, o sea, el concepto de yo tengo un servidor que todo el mundo accede y montan los discos a partir de él, ¿cierto? Yo lo reemplazo ahora por ¿cierto?, utilizando este storage gateway y lo presento al usuario, pero realmente está en un bucket S3. Entonces, ojo, hago la aclaración porque este es un caso, porque en el otro caso tenemos algo muy similar, pero es un volumen. Y en otro caso lo que respaldo es, ¿cierto?, el resultado de lo que respaldó la cinta, que viene a ser un bloque. Yeah. Sí, y pero tenía... en el escenario como que, porque acá está reemplazando el físico por en la nube, y hay un escenario sí, que yo puedo replicar el físico en la nube, o sea, tener los dos. También es un caso, pero eso correspondería a un escenario de sincronización, okay, donde yo tengo, ¿cierto? Finalmente es una especie de respaldo, donde lo que yo tengo local, lo sigo teniendo local, sigue siendo ahí, pero sincronizo eso contra eso, que no vendría a ser el caso de este storage gateway. El objetivo del storage gateway es acelerar, ¿cierto?, y manejar la experiencia del usuario. El otro caso es un caso de sincronización, que también se puede hacer. Y si se me corta el enlace con la nube, queda la información en el gateway, ¿yo puedo seguir trabajando con el disco del gateway o no? Así es, así es. Evidentemente, o sea, bueno, si yo estoy con un archivo, lo tenía abierto, que si lo tengo abierto quiere decir que el storage, o sea, el gateway, perdón, me lo proveyó, por lo tanto, ¿cierto?, yo lo puedo trabajar. Si yo lo modifico, ¿cierto?, esa modificación no va a quedar en el S3 porque no hay conectividad, pero a mí me va a permitir trabajar y me va a permitir cuando levante, ¿cierto?, cuando tenga acceso a conexión, ese archivo se va a ir a sincronizar, ¿cómo se llama?, hacia el S3. Podría pasar de que si yo voy a intentar acceder a un documento, un archivo que no es accesado hace mucho tiempo, no va a estar en el caché, por lo tanto, en ese momento no lo voy a poder accesar, porque, digamos, no era de acceso frecuente. Eso sí, podría pasar en el caso de que tenga una pérdida de conectividad. Apenas vuelva a la conectividad, por supuesto, pues, digamos, el gateway me lo va a traer. Pero son casos extremos. Pero si ya lo estoy trabajando o está en el caché, o sea, por ejemplo, usted accedió al archivo, se fue, ¿cierto? Y a la hora vengo yo y lo accedo, como eso todavía está en el caché local, yo lo voy a ver, ni siquiera me voy a dar cuenta que no hay conexión, lo guardo y hasta que vuelva y no va a ser. Pero hay un tema de momentos. Si está en el caché, está accedible, si no, no. Ya, gracias. Renzo, por acá una pregunta, Roberto Menares. Por favor, don Roberto, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Adelante, diga. Bueno, acá el storage gateway, me imagino que debe hacer las veces como un volumen persistente de lo que nosotros vemos en Azure, pero
Pero acá tengo una duda. Ujú. ¿Este storage gateway es bidireccional? Así es, eso lo comentaba. Si yo modifico un archivo en el S3, o sea, por ejemplo, alguien va, imaginemos lo siguiente, que hoy día es muy común. Tengo un proceso de analítica. Ese proceso de analítica está en Amazon, ¿cierto? Y escribe y genera un archivo, un Excel, un archivo separado por comas, qué sé yo, que va a ser, que necesita ser presentado a mis usuarios, ¿cierto? Del departamento de analítica y ellos acceden al disco Z. Mi proceso digamos, de gestión, perdón, de generación de ese archivo está en Amazon, lo procesa en Amazon, lo crea en Amazon y lo deja y lo escribe en el S3. En el momento en que él lo escriba, se creó en Amazon, pero va a haber un proceso de sincronización hacia, ¿cierto?, el gateway, y ese archivo va a aparecer físicamente en el gateway y el usuario lo va a poder accesar. Al revés pasa lo mismo, viene un usuario y crea un nuevo archivo, ese archivo se crea en el gateway y también se ve reflejado en el, ¿cómo se llama?, en el S3 posteriormente, para que otro proceso, ahora lo hacemos al revés. Típico caso, oye, genera un archivo, ¿cierto? Y después yo voy a poner algo que agarre ese Excel y yo lo meto, qué sé yo, por ejemplo, hay un servicio que se llama Glue, que es para hacer procesamiento de data tipo ETL. Entonces los usuarios lo preparan, porque ellos tienen digamos, su sistema interno, lo ponen ahí, eso se ve en el S3 y el proceso Glue va y lo obtiene desde el S3. Para él siempre ha estado en S3 porque físicamente está en S3, pero la sincronización ocurre hacia los dos lados. Ya, perfecto. Oye, y esa conexión que tiene que estar entre ambas partes, on-premise y cloud, ¿tiene que ser muy rápida? ¿Tiene que ser por medio de algún express route o algo muy específico, o simplemente con una conexión normal? A ver, lo ideal, y sobre todo en entornos corporativos, donde va a haber mucha transferencia de datos, porque hoy día tenemos clientes que no solamente usan el storage gateway, utilizan ciertas conexiones a bases de datos, utilizan, ¿cómo se llama?, otro tipo de servicio, ya tienen aplicaciones que conviven, ¿cierto?, que son aplicaciones que corren en Amazon y que necesitan acceder a data local, por ejemplo, a una base de datos Oracle que todavía está on-prem. Entonces, ese cañón, o digamos, esa conectividad, tiene que estar dimensionada para el tipo de caso de uso. Cuando uno recién inicia, basta a veces con la conexión que tengo y lo que hago es que configuro una VPN, o sea, una conexión punto a punto, pero tarde o temprano me doy cuenta que empiezo, ¿cierto?, a tener más tráfico, y ahí aparece la necesidad de ya tener una conexión más profesional, y por eso que está, ¿cierto?, el servicio de Direct Connect, que me asegura y me certifica esa conexión, y que ahí yo contrato eso, ¿cierto?, con el proveedor local, lo contrato según mi capacidad, 10 megas, 20 megas, 100 megas. Hay un tema ahí de análisis que hacer, pero sí, es un tema de cuidado, ojo con eso. O sea, aquí no hay, la magia no existe, hay puntos de control y cuidado, y ese es uno. Ya, perfecto. Muchas gracias, Renzo. Listo, muchas gracias a todos por las preguntas. Parece que generó bastante intrigas, o por lo menos dudas, el file storage. Así que vamos ahora con los volúmenes. Claro que sí. Bueno, con el volume gateway como tal, podemos resolver problemas de temas de copias de seguridad de volúmenes, como mencionábamos ahorita las preguntas de mis aplicaciones, por recuperación de desastres al tener volúmenes completamente replicados en la nube, poder también empezar a hacer una migración de mis aplicaciones, porque el día de mañana ya van a estar modernizadas o migradas directamente, y también tener instancias directamente como contingencia en la nube y activar estos volúmenes como tal. Entonces, en este caso de Volume Gateway, digamos que se presenta como tal la misma arquitectura y cambian ciertos componentes, presenta como tal volúmenes de almacenamiento en la nube por medio de interfaces ISI, desde ya sea la aplicación a nivel del software de backups o directamente mis servidores. Viene como tal en dos modalidades, una de volúmenes en caché y otra de volúmenes completos. Ambos como tal permiten almacenar copias completamente del volumen en la nube, permite generar tanto snapshot o instantáneas que son almacenadas en EBS, que es el almacenamiento en bloque, para tareas ya sea de copia de seguridad, ya sea recuperación de desastres o temas de migración. Hablando del primer tipo, que es el modo de volumen en caché, ese servicio como tal almacena el volumen completo en el bucket de S3, y una porción del volumen, como mencionaba Renzo, de acceso reciente se conserva directamente en el caché local para lograr acceso de baja frecuencia de la información que se usa frecuentemente. Aquí es importante resaltar que este gateway, que es local,
tiene muy pocas actividades de administración para el cliente como tal, dado que él mismo administra su caché, administra el tema de la comprensión de la data previo al envío y también hace el envío. Ahí la compresión es importante porque me permite generar toda la parte de ahorros al enviarla directamente tanto a nivel de red como en costos de almacenamiento al final. ¿Cómo funciona como tal ese caché? Finalmente, cuando un archivo no está directamente en el caché, va y lo busca al S3 y directamente lo trae y lo marca como de uso frecuente. El otro tipo de volúmenes almacenados, la diferencia es que todo el volumen entero sí se encuentra local. Aquí hay lo que preguntaba el compañero ahorita, si van a necesitar unos discos más grandes, dado que yo tengo aplicaciones que requieren un acceso a escritura y lectura más frecuente y de mayor capacidad, entonces él conserva como tal una copia sincrónica en la nube. Esa es la diferencia entre los dos como tal. Ambos pueden programar como tal todo el tema de snapshots, ya sea propio del servicio, puedo complementar la gestión más avanzada de backups con una solución de AWS Backups que me permite definir tanto políticas o gestión más avanzada de estos backups como tal. En resumen, como tal, les comentaba el tema del bloque storage a nivel de conexión IC. Es completamente autoadministrado el caché. También permite tanto encriptación en tránsito, que lo hace por protocolo seguro SSL, y también todo el tema de encriptación en reposo, ya sea por encriptación propia del S3 o con llaves directamente del servicio de KMS. Yo puedo también manejar los backups que mencionábamos, los snapshots en el EBS, y un punto importante que son los escenarios de cómo puedo atachar y desatachar este volumen. Yo puedo directamente, por ejemplo, crear una copia del volumen y pegarlo a una instancia local para hacer, por ejemplo, pruebas de búsqueda de causa raíz con un punto de restauración en el pasado. Yo puedo también, por ejemplo, restaurar un snapshot a un volumen directamente en una instancia en la nube, o incluso puedo tener otro sitio alterno en donde tenga un gateway, habilito el volumen y ese sitio alterno puede consumir el volumen para habilitar de pronto una instancia también de la aplicación. Entonces, vamos con el tercer caso ahora, que es el caso del Tape Gateway, que como su nombre lo dice, tiene como objetivo, ¿cierto? Poder utilizar en este caso Amazon como storage para lo que mi software de backup, ¿cierto? Que usualmente terminan yendo a dar a una cinta. Ahora, en vez de hacer esa parte del proceso, ¿cierto? Que es hacer la grabación de la cinta y de la gestión de la cinta, ese artefacto, ¿cierto? Termina finalmente siendo almacenado en Amazon Storage. Como les decía, el objetivo acá es que yo tengo, ¿cierto? Una biblioteca de cintas, de manera muy similar a como muchos software, uno los conoce y los ve de software tradicionales, pero que yo utilizando, ¿cierto? Mi mecanismo tradicional, yo tengo, ¿cierto? Hay muchos clientes que ya tienen soluciones que hacen, ¿cierto? Y tienen agentes que ya están configurados, que ya, ¿cierto? Tienen políticas de respaldo de cierto tipo de información, todo eso, pero la parte complicada es cómo gestiono ahora, ¿cierto? Aquello que se respaldó. Y recuerden cómo después acceso de vuelta a eso para poder utilizarlo en un proceso de recuperación. Entonces, en este caso, lo que hace Amazon Tape Gateway me provee a mí de esa funcionalidad donde mi software de cintas, ¿cierto? Ve esta biblioteca de cintas que finalmente están en S3 y que como usualmente, ¿cierto? Esas cintas no van a ser accedidas de manera, digamos, inmediata, sino que están ahí solo en caso de, ¿cierto? En caso de que necesite o porque la regulación, ¿cierto? Me pidió respaldar cierto tipo de archivo. Entonces yo ahí uso los niveles que estén en S3, que son los dos niveles de glaciar, que me permiten, por un lado, ¿cierto? Y esto también es algo bastante recurrente en S3, yo puedo guardar un archivo en S3 convencional o digamos, el primer nivel de servicio, y que yo ese archivo lo voy a ver de manera inmediata, lo voy a acceder de manera inmediata, y por lo tanto está disponible siempre para mí. En cambio, si yo sé que hay cierto tipo de archivos que tienen acceso poco frecuente,
y esto es algo automático que yo lo puedo configurar, después de un cierto tiempo, si un archivo determinado, y esto puede pasar en una cinta, yo lo almaceno, ¿cierto?, en S3, es decir, si se cae mañana o me piden mañana el respaldo, esa cinta está disponible inmediatamente para poder ser utilizada. Luego de una semana, ¿cierto?, o luego de 3 días, porque cada día estoy haciendo un respaldo nuevo, al tercer día esa cinta la paso al siguiente nivel de, digamos, de clase de servicios que se llaman en Amazon, donde ahora, ¿cierto?, es un acceso frecuente. Y si luego de 3 meses, estoy diciendo un ejemplo de configuración, ¿cierto?, yo sé que ya es poco probable que necesiten ese respaldo, lo paso a Glacier o lo paso al Deep Archive de Glacier, que me va a permitir guardarlo a un precio muy económico, pero es realmente, digamos, demasiado económico comparado con el almacenamiento convencional, pero que tiene la característica, ¿ya?, de que cuando yo lo necesite recuperar, hay un modelo de, ¿cómo se llama esto? Hay un modelo de acceso, que yo tengo una cierta cantidad de tiempo disponible, ¿cierto?, para poder recuperar algo que está congelado en el Glacier, ¿sí? O puedo también, a través de un modelo de créditos, o una especie de pago, decir, no, necesito esto de manera urgente, y yo, ¿cierto?, voy a, por decirlo así, gastarme esos créditos, o puedo comprar de esos créditos para accesar esa información. ¿Qué es lo que hace Amazon? Amazon promete un precio muy bajo, ¿cierto? Tiene mecanismos internos donde esa información ¿cierto?, la almacena, la compacta, pero si yo quiero recuperarla, hay un costo por eso. Si yo me quiero dar ¿cierto?, puedo esperar, por ejemplo, un par de horas o algunas horas para recuperar un backup, no tengo un costo adicional, simplemente el servicio me va a decir, usted quiere recuperar este archivo, ¿cierto? En tantas horas más lo vamos a tener disponible, yo lo activo y vengo en esa cantidad de horas y lo recupero, o si lo quiero recuperar inmediato, ¿cierto?, ocupo esos créditos que tengo o compro más créditos y tengo un respaldo más rápido. De esa manera se compensa el costo, como les digo, es muy barato, versus digamos, la necesidad del acceso rápido a la información. ¿Ok? De todas maneras, ahí si uno hace caso del cálculo de siempre uno guarda, tiene que tener cierto cubierto eso y qué tipo de información es la más crítica, pero recuerden que hay niveles también de acceso. Como les decía, este sistema funciona con la mayoría de los softwares de backups, ¿cierto? Los típicos, los clásicos, tanto como el software libre como servicios de diferentes proveedores propietarios y que ¿cierto?, tienen ciertos tipos de dispositivos de cinta y que finalmente yo puedo utilizar las librerías de cintas de Amazon tal como si fuera una librería de cintas tradicional. Aquí vamos a hacer una mirada muy rápida a los temas de los costos para que vean que esto es realmente accesible. Aquí recuerden que la promesa de Amazon y una de las grandes fortalezas, ¿cierto?, es el pago por uso, ¿cierto? Y un pago que ¿cierto?, que es, ¿cómo se llama?, que es justo, y por eso también explican muy bien sus modelos de cobro. Que en el caso, como les decía, del Deep Glacier, por ejemplo, tiene estas características. Fíjense, ¿cierto?, lo que cuesta, por ejemplo, el Deep Glacier de 1 giga por mes, 0,00, son 3 0 y 99. O sea, eso no alcanza a ser, o sea, es muy barato por giga por mes almacenado, ¿cierto? Si yo lo quiero almacenar en el nivel siguiente, que es Glacier, son 0,04, y en el acceso inmediato, que es S3, sería 0,23. Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? ¿Cierto? Esa cinta se respalda porque si 3 días está en el storage S3, por si alguien quiere, ¿cierto? Hay una necesidad rápida de accederla al último respaldo, al respaldo de ayer, de anteayer o del lunes. Si eso ya no ocurrió, lo pasamos automáticamente, se pasa al siguiente nivel donde ya no pago 0,23, sino que pago 0,04, y al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, dependiendo cuando yo quiera, lo mando al Glacier Deep Archive y pago 0,0099. Expliquemos, por favor, el otro caso. Claro, generalmente los clientes nos preguntan por el TCO de costos que genera cada servicio. Hicimos un ejemplo con 10 teras de cada uno de los casos de uso que presentamos hoy, con 1 tera como tal de escritura directamente desde el on-premise hasta la nube. Y, por ejemplo, miramos que para File Gateway, con un valor mensual de $100 nomás para 10 teras, lo cual es un valor completamente
económico para cualquier almacenamiento, considerando que ya no tengo carga operativa, que ya no tengo especialistas, ya no estoy pagando nada de licenciamiento, ni hardware como tal, ni renovaciones, ni soporte. De hecho, la lista puede ser larga. A nivel de volume gateway, también 10 teras de mis volúmenes, con un valor alrededor de $245. Y a nivel de cintas, como mencionaba Renzo, están los diferentes valores de almacenamiento, tanto a nivel de estándar, ¿sí? De escritura de 1 terabyte de $10, con que vale $10, a nivel del volumen ya almacenado en AWS 10 teras, con $235, y lo que cuesta un aproximado de 1 tera a nivel de los servicios de Glacier y Glacier Deep Archive. En total casi $250 por 10 teras. La verdad es un precio bastante atractivo para considerar un tema de migración. Yo creo que podemos pasar, Renzo, si quieres, a la última pregunta. Listo. Bueno, tratamos, para no abusar del tiempo de ustedes, de adelantar la última parte. De todas maneras, por favor, si tienen preguntas con respecto al tema del tape, al tema del tape o al tema de ¿cómo se llama?, de los costos, también estamos disponibles. También si quieren después, ¿cómo se llama?, ubicarnos, estamos disponibles para ustedes. Si nos ayudan, por favor, a dos cosas. Una, a contestar esta encuesta online para ver cuál de los 3 casos es el que digamos les llamó más la atención, o el que ustedes creen que podrían utilizar en donde están hoy día trabajando, o en la situación en la que están. Y también en el chat, y por favor ahí nos ayuda Nicolás a mostrar el link de la encuesta, que nos ayuden a llenar la encuesta para que nos digan si les gustó esta charla, qué les pareció el horario. Tenemos también ahí una lista de otras charlas que estamos preparando, que nos den ahí, seleccionen 3 por favor, para que bueno, creo que ahí se pueden seleccionar los 3, creo que no, Nicolás, ¿cierto? No se puede, porque alguien pregunta ahí si se puede seleccionar los 3. Bueno, no sé si está así configurado, pero creo que en este momento no. No, creo que no. Entonces, por ahora sí, dice Marta Salazar que no puede el 3, pero bueno, elija el que más tiene, pero ya sabemos que necesita los 3. No. Listo, ahí parece que todavía hay gente contestando. Ahí se va moviendo la barrita de manera dinámica. Entonces, parece que, bueno, y se notó las preguntas, porque hubieron varias preguntas de file storage, ¿cierto? Entonces, el 50%, ¿cierto? Ahí nos contestó, 52, ahí subió otro más, alguien más votó, ¿cierto? Del file storage. Después, segundo lugar, volume storage, y tenemos ahí también el tape storage. Listo. Nicolás, mostremos por favor la URL de, ahí subió otro más, la URL de la encuesta. Quisiéramos darle a todos las gracias. Esperemos que les haya servido esto. Si bien es cierto, es un tema muy, muy específico. Estamos bastante contentos que vamos a tener cerca de, creo, 71, 72 personas conectadas en el pic de la conexión. 75. Y vamos, 75, gracias Teo. Y vamos a seguir haciendo más de estas charlas. Tenemos algunas que son tracks técnicos, como este, que es una solución específica, ¿cierto? Vamos a tener otros más, digamos, inclusive en algunos casos vamos a mostrar cosas, digamos, tipo demo, tipo workshop, y también tenemos tracks que son un poquito más estratégicos, le decimos nosotros, que son temas como el tema de los paradigmas del desarrollo nativo, trabajo con contenedores, DevOps con contenedores. Entonces, ayúdenos, por favor. ¿Puedes poner el link ahí de la encuesta, Nico? Sí, lo tiene. Por favor, ayúdenos, y en la encuesta también pongan su nombre completo, nombre y apellido, si quieren, por supuesto, no es obligatorio, pero con eso nos ayudan a que los que se registraron, los que participaron en nuestra charla, y la única forma que tenemos de saber que participaron es que coincida el nombre que usaron o el correo que usaron, ¿cierto? Ya con el nombre ya digamos, tenemos bastante para poder identificar, y también en la encuesta, porque aquellos que hayan participado, que hayan hecho las 3 cosas, se hayan registrado, hayan asistido, los podamos identificar con su nombre y hayan contestado la encuesta, ¿cierto? Vamos a hacerles llegar un pequeño premio por eso. Muchísimas gracias. Aquí Natalia nos saluda, Marta nos saluda, María Diana también.
¿Alguien quiere utilizar el micrófono para comentar algo también? ¿O se me durmieron? ¿Alguien se durmió? Muchas gracias por toda la información. Muchísimas gracias a ustedes. Hugo Andrés nos pregunta si vamos a compartir la presentación. Sí, señor. Les vamos a mandar un correo de agradecimiento, igual con el link de la encuesta, si no la contestan ahora, para que nos ayuden. Es muy importante para nosotros el feedback de ustedes para saber si esto les sirvió, les gustó, si la forma en que lo presentamos fue clara, si les sirve para lo que ustedes están, los problemas que están tratando de solucionar hoy día. Y van a ver un artículo creado con esto y la misma presentación en PDF para que ustedes la puedan descargar. Por casualidad, ¿tendrán pensado hacer alguna charla sobre seguridad? Porque justamente me ha tocado revisar algunas soluciones que tienen que justamente con este mismo tema. Y lo hemos topado con hartas cosas que tienen que ver con la seguridad, sobre todo, bueno, van desde los tipos de archivos que uno puede subir. Es más o menos, no es tan trivial determinar la extensión sí, pero el tipo de archivo, dónde lo voy a dejar, que no cause daño, que no sea un malware. La misma relación entre los componentes y los recursos que uno va teniendo arriba para poder utilizar estos volúmenes. Y bueno, la interacción de todos los componentes cloud, creo que están apuntando a un nuevo tipo de seguridad y quizás sería interesante tener una visión al respecto. Mira, hay una charla que estamos preparando que es el Cloud Journey y precisamente uno de los pilares que hoy día es relevante es el tema de la seguridad, ¿ya? Y adentro de eso, digamos, no es específico de los temas de los archivos, del storage, pero ¿cierto? Da un poquito las directrices generales de cuáles son las cosas que uno se tiene que preocupar al momento de, digamos, de tener un proyecto de migración, ¿cierto? De adopción de este tipo de cosas, porque esto no es simplemente meter la tarjeta de crédito y empezar a crear cosas, o sea, uno inicia así, que eso se denomina una fase de experimentación, pero cuando uno ya se da cuenta que esto es algo que yo ya lo puedo usar de manera digamos, o sea, necesito usarlo de manera estructurada en un entorno empresarial, evidentemente que el tema de los costos, el tema de la seguridad, ¿cierto? El tema de ¿cómo se llama? Amazon tiene, digamos, una filosofía de pilares y dentro de ellos la seguridad es uno relevante. Entonces, en esa charla de Cloud Journey, nosotros contamos un poco y vemos cuáles son los aspectos, las cosas relevantes, no tanto detalle técnico de bajo nivel, pero sí por lo menos las cosas importantes a nivel de data, a nivel de recursos, a nivel de... Yo tengo que tener, o sea, no puedo perder el gobierno, porque básicamente esto es un problema de gobierno, ¿cierto? Claro. Me aparecen otras problemáticas, así que te vamos a invitar a esas, ¿te parece? Sí, perfecto. Y bueno, y si tienes alguna duda más digamos, específica, también podemos conversar ya directamente. Igual nos ubicas ahí, ¿cierto? En la página o inclusive nos pide y nosotros te llamamos de vuelta. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ros. No, muchas gracias a todos. Sigue el micrófono abierto, si nadie se durmió o si ya se tienen que ir a acostar. Yo aquí estoy con mi vinito, acuérdense que esto era un pijama party, ¿ya? Yo estoy tomando un vinito tinto, ahora recién lo puedo tomar porque estaba hablando recién, pero gracias a todos muchachos, espero que les haya servido y vamos a seguirlos invitando si este tipo de cosas les interesa. Gracias. Chao, chao.